Porque amamos la familia y la defendemos de todos los ataques de estos últimos tiempos, nos complacemos aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, de presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Irma Citalán, Araceli Mondragón y Teresa Martínez. El hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué gozo y qué alegría poder compartir con todos y cada uno de ustedes esta hermosa tarde. También escuchar los bellísimos testimonios a través de el rezo del Santo Rosario el día de ayer, de la unión y de la petición de amor elevada al cielo por las almas de los fieles difuntos. Muchos otros se encontraban celebrando la Santa Misa, como es en mi caso, pero definitivamente todos unidos en oración. Hoy traemos un programa precioso para ustedes y se llama Tradiciones Paganas y Catolicismo, que hay mucho que aprender, muchísimo que aprender, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a mi querida Irma. ¿Cómo estás, Irma? Como que ya te extrañaba. Hola, Araceli, Dios te bendiga, hermana José, queridos hermanos radiocreyentes. Sí, como que ya han pasado muchos días sin hablarnos, sin vernos, sin escucharnos, pero para gloria de Dios estamos acá, siempre atentos a la emisora, a esa programación tan rica espiritualmente hablando, estos días, especialmente el día 1, el 2 de noviembre, que son días a veces malentendidos, mal practicados y con costumbres y tradiciones propias de nuestros pueblos que muchas veces nos causan confusión o simplemente hacemos cosas por tradición. Aunque ya hemos comentado en otros programas, hermanos, algunos temas relacionados, sin embargo, parece que esto no es ya agotado, sino es un tema donde seguimos teniendo mucho contenido. Y bueno, pues yo les cuento, mis amados hermanos, que acá nosotros en Guatemala, igual celebramos estos días, el 1 de noviembre y 2 de noviembre, con tradiciones muy propias de nuestros pueblos y muy variadas de acuerdo a las características de cada pueblo, ¿verdad? Así que el tema de hoy es muy rico para discutirlo. Y aquí estamos, por la bendición de Dios, nuevamente en este su programa, Mujer, Madre, Hija, Hermana, para comentar, hablar, discutir de estos temas que no solo se relacionan con nosotros, sino con nuestras familias. Definitivamente sí, y bueno, recordamos que el 31 de octubre se celebra la víspera de Todos los Santos. Estamos a la espera de celebrar la santidad. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Qué hermosas las lecturas, Irma. Yo me derretía escuchando sobre todo la homilía del Padre que decía, es que estamos hechos para más, estamos hechos para la santidad, estamos hechos para el cielo, nuestra patria nos espera definitivamente, pero muchas veces, bueno, nos perdemos en las costumbres paganas y nos estamos perdiendo de ese cielo, nos estamos perdiendo y negando a ese cielo. Y el día de ayer recordamos en la Santa Misa el Día de los Fieles Difuntos, a todos esos seres queridos que precisamente fieles quiere decir que murieron en la fidelidad y en la esperanza de encontrarse con Cristo, con nuestro Salvador, con Cristo Jesús, con nuestro Redentor, que conquistó la vida eterna para todos y cada uno de nosotros, que nos ofrece la vida eterna a todos y cada uno de nosotros, y que muchas veces nosotros nos queremos negar a esa santidad. Y es difícil, mi querida Irma. Yo quiero que empecemos diciendo que aquí no estamos siendo críticos, no venimos a burlarnos de lo que tú crees, porque efectivamente
ha sido por tradición. Porque yo hablaba con una amiga que decía, yo no estoy de acuerdo con eso, precisamente porque les compartí un pequeño audio del padre Toro que decía, es que ustedes los mexicanos, y es que ella lo tomó como una ofensa, ustedes los mexicanos con sus tradiciones, y yo decía, bueno, saca lo mejor. No te cierres en eso, no te cierres en tal vez el comentario o la manera tan pintoresca que tiene él a veces de decir las cosas, sino saca lo mejor. ¿Qué es lo que puedes sacar de acá? Me decía ella, pero es que nosotros no hacemos nada malo. Nosotros sí ponemos comida en el altar, pero no tiene nada de malo. Nosotros ponemos flores, pero no tiene nada de malo. Nosotros ponemos esto. Y yo le decía, bueno, vamos a ver. Yo tan solo fui a una parroquia donde pusieron, porque me tocaba celebrar el bautismo de una de mis ahijadas, la más pequeña, y se llama Génesis, como en la Santa Biblia, el primer libro de la Biblia, y precisamente me sorprendí. Yo ya ahora soy muy observadora, probablemente antes no lo era, ahora soy muy observadora. Antes era todo, ¡ay, qué ternura, qué lindo, qué precioso! No, ahora ya soy más observadora y probablemente a veces le digo, Señor, si soy demasiado crítica, por favor, corrígeme, porque yo quiero llegar al cielo, pero también para llegar al cielo hay que atraer a otros también a Jesús y ser totalmente radical. Muchas veces, lejos de acercar a las personas a Jesús, se alejan, ¿verdad? Pero también San Pablo nos invita a hablar con la verdad del Evangelio, porque tenemos que hablar con la verdad del Evangelio. Y miraba, mi querida Irma, que llegaban todos los niños, en su mayoría, vestidos de santos. Una semana antes, el domingo pasado, de hecho, llegaban todos los niños vestidos de santos, en su mayoría, algunos otros de Spider-Man, otras de princesas, y así. Y bueno, yo dije, el Padre a lo mejor quiere contrarrestar tanta maldad, pensando tanta maldad con la santidad. Bueno, vamos a ver, y que se tira la homilía. Y en la homilía él dice que no debemos quitarle a los niños el gozo de ir a pedir dulces. Y nosotros bien sabemos qué implica todo esto, ¿cierto, mi querida Irma? Sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente no celebra la víspera de todos los santos, no celebra la santidad, el triunfo de aquellos que ya han alcanzado la santidad, que están en el gozo eterno con Dios, sino que totalmente desvirtuado se celebra la oscuridad, la maldad. Y bien sabemos y conocemos también por muchos testimonios de ex satanistas que es el día mayor para los satánicos y que nosotros debemos de contrarrestar con el Santo Rosario. Hace tiempo yo precisamente me alejé de esta misma iglesia porque yo era parte de esa iglesia al escuchar que decía que no tenía nada de malo que los niños se vistieran de diablito o de brujita, que no pasaba nada. Y probablemente las personas en este momento dirán, ¿y qué tiene que ver ahora si ya pasó? Es que es importante que hablemos. Es importante que hablemos. No pudimos estar la semana pasada, pero esta semana quiero traerlo. Debemos de ver que debemos contrarrestar la maldad con la santidad, definitivamente. Estaba puesto en la parte de atrás de la iglesia un altar donde había calaveras, había comida y había de todo. Y queremos precisamente aclarar un poquito todo esto, porque lamentablemente hay una muy mala devoción a la satánica muerte, que le llaman Santa Muerte, que no tiene nada de santa, y que todo esto que nosotros hacemos viene a confundir a personas que recientemente quieren conocer el catolicismo o que tienen estas malas prácticas de venerar la satánica muerte. Entonces, si tú dentro de tus altares pones, por ejemplo, el día de ayer me tocó ver otro altar donde tienen a la Catrina, que viene siendo una calavera vestida, junto con un galán de mariachi, ahí hasta arriba en el altar bailando. De verdad, Irma, si tú te pones a pensar y dices, ¿de verdad tú crees que se celebre de esa manera en el cielo? No. Y bien, nos acordamos también, mi querida Irma, que hay muchos de los santos que son pintados ya sea con una calavera en la mano, una calavera a los pies, pero no es porque crean en la muerte, sino porque les recuerda
que ahí van a terminar. Y que ese signo es para pensar y precisamente caminar hacia la santidad y conquistar la vida eterna. Y esperando la resurrección de todos los muertos, como lo decimos en nuestra profesión de fe. Yo creo que celebramos el Día de los Fieles Difuntos, mas no celebramos la muerte, celebramos la vida en Cristo Jesús. Y creo que muchas de las cosas que hacemos por tradición desvirtúan nuestras creencias, en verdad, y sobre todo, como dice el padre Luis Toro, creo que definitivamente, Irma, no le creemos a Dios. No creemos en su palabra y por eso celebramos todas estas cosas que, lejos de ser buenas, nos alejan de lo que es la verdadera fe en nuestra fe cristiana católica. Así es, amada Araceli, lamentablemente cada vez más vemos, bueno, nosotros creo que ahorita que estamos ya un poquito avanzando en este camino de Jesús, porque tampoco hemos alcanzado el nivel que quisiéramos. Este camino es muy, muy largo, muy profundo, muy hermoso y cada vez seguimos teniendo más apetito de conocer y de reflexionar sobre lo que nosotros mismos hemos hecho en nuestro caminar a oscuras, a tientas, sin conocimiento o ignorancia de nuestra propia religión católica. Y así como tú dices, igualmente yo acá he estado mucho más perceptiva de todo esto. Y les cuento, hermanos radiocreyentes, que justamente la semana pasada andábamos nosotros buscando el dueño de este negocio era católico. La chica se quedó callada, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿por qué? Por lo que han puesto en las vitrinas. Le dije, eso es paganismo. Literal, eso, los colores propios de la época, el negro, el amarillo, el anaranjado, con elementos de la muerte, con calabazas, con todo esto. Y te preguntas, ¿qué tiene que ver eso con los santos? ¿Qué tiene que ver? O sea, no hay ninguna relación. Lamentablemente estamos tan perdidos, desconocemos mucho de nuestra doctrina y nos dejamos llevar por lo que las prácticas de mercadeo, de marketing, nos van marcando. Pero todo eso únicamente persigue vender, generar ingresos, es puro negocio. Pero, ¿por qué no reflexionamos sobre eso? Estamos tan desorientados y somos católicos. Decimos ser católicos, vamos a misa los domingos, hemos recibido los sacramentos. Sin embargo, caemos a esas prácticas de paganismo. Pero tenemos que tener mucho cuidado también porque a veces si lo decimos así abiertamente, nuestros hermanos se disgustan con nosotros, se molestan, porque entonces ya nos tachan de extremistas, de santulones, etcétera. Hay tantos apelativos que nos dicen, sin embargo, creo que es parte del llamado, hermanos, que como católicos debemos seguir siendo curiosos en el buen sentido, de seguir, de averiguar, de investigar por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Yo siempre he dicho, muchas costumbres que cuando estamos caminando en la oscuridad nos parecen bonitas. Por ejemplo, nosotros acá en Guatemala tenemos una comida muy específica para el 1 de noviembre, que le llamamos fiambre, que es una mezcla de diversas verduras, que es bueno, que es rica la comida, pero es este elemento. José, ¿tienes tu micrófono abierto? Tenemos interferencia, ya está. Y muchas veces creemos que celebrar el Día de los Santos, el 1 de noviembre, es comer esa comida, es comer ese postre que es tradicional, es incluso ese pan de muerto que lamentablemente todos nosotros Guatemala somos como que esa cultura que viene de México y luego acá nosotros replicamos y copiamos y hacemos lo mismo e imitamos, ¿verdad?
Antes no había aquí pan de muerto. Hoy en las panaderías tú puedes encontrar el pan de muerto, que no tiene nada extraordinario, pero es parte de esa cultura mexicana que también acá, por estar tan cerca en la frontera, pues también hemos copiado. Y tenemos esas decoraciones que de veras yo me recuerdo cuando era pequeña, no veía esos altares que ahora se replican y en nuestras casas. En casas de hermanos católicos, en casas de hermanos que ya están avanzando en este camino. Y vemos ahí igualmente en las parroquias, por ejemplo, el día de ayer, la misa de todos los difuntos, pues sí, los sacerdotes piden que lleven su cuadro, la foto de su difunto, que está bien, en la parroquia está bien, pero que lo hagamos en nuestras casas y con esos elementos propios de la cultura, que se le ponga la comida, que se le ponga un mezcalito, que se le ponga un tequilita, etcétera, porque vi muchas fotos en el internet de la gente luciendo sus altares con sus difuntos y todo, que de verdad, hermanos, pensemos y tratemos de buscar un fundamento. Realmente esta práctica le agrada a Dios, no que me agrade a mí, no que agrade visualmente a la gente que va a llegar a mi casa a visitarme, o porque yo quiera decir, ay, qué cristiana, qué tan católica es fulana, sutana, mengana. No se trata de eso, mis hermanos, sino se trata de realmente lo que yo estoy haciendo, ¿le agrada al Señor? ¿Es para darle gloria a Dios? Eso es lo que creo que deberíamos de preguntarnos. Y justamente con esto, Araceli, yo estaba aquí viendo el catecismo de nuestra Iglesia Católica, que siempre hemos dicho y hemos recalcado y hemos recomendado que todos nuestros hogares tengamos nuestras Biblias, distintas versiones, tengamos nuestro misal, tengamos nuestro catecismo. Esa es la biblioteca básica de un cristiano y no nos dejemos llevar por tal cual, porque lamentablemente estos tiempos, hermanos, estamos viviendo una confusión tremenda, donde nuestros propios pastores, nuestros propios guías nos están confundiendo, tal como tú lo explicabas, Araceli, que hay sacerdotes que dicen, no tiene nada malo, no, si eso es alegre, no, pues que vayan y que se diviertan, que pidan dulces y que pidan galletas y que se disfracen de momias, de calaveras, de lo que sea, no importa, no, eso no es malo. Estamos viviendo estos tiempos de confusión. Entonces, hermanos, seamos críticos positivos, defendamos nuestra religión, pero con conocimiento. Porque tampoco nos vamos a poner a discutir si no tenemos los elementos. Y entonces yo aquí estoy justamente viendo el catecismo de la Iglesia, un subtítulo que me llama la atención que se llama la irreligión. La irreligión, esto quiere decir contrario a lo que es la religión. Y justamente todas estas prácticas, hermanos, hermanas, que hacemos, que están en contra de la ley de Dios, que son paganas, esto va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Y aquí el catecismo nos lo señala muy claramente en el numeral 21:18, donde dice que el primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. Esto quiere decir la acción de tentar a Dios con palabras, con obras, con sacrilegio y la simonía. Pero, ¿será que sabemos qué significan esas palabras para empezar? Porque a veces también tenemos desconocimiento de lo que significa. Y aquí nos lo sigue explicando nuestro catecismo, mis hermanos, donde dice que la acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Esto nos lo dice Lucas en su capítulo 4, versículo 9. Pero Jesús se opone, dice aquí, ¿verdad?, a esas palabras donde dice, no tentarás al Señor tu Dios. Toda acción, mis hermanos, que va en contra de la ley de Dios es
tentar a Dios, es ofender a Dios. El reto que contiene ese tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, respecto a su providencia y respecto a su poder. Ven, mis hermanos, cómo estas acciones por inofensivas, por inocentes, por divertidas, hasta divertidas podríamos decir, pueden estar ofendiendo a nuestro Dios. Pero veamos qué nos dice el catecismo de lo que es un sacrilegio. Consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, como las personas, las cosas y los lugares sagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido en contra de la Eucaristía. Pues este sacramento, el cuerpo de Cristo, se nos hace presente sustancialmente. Y aquí es donde vemos a Araceli, aunque ya decía Araceli que ya pasó, ya se celebró, todas estas acciones que estos grupos satánicos realizan el 31 de octubre, que debe ser una fiesta de una víspera de todos los santos, pero aquí es donde el mal y el bien se ponen en contraposición y donde hay una lucha muy fuerte ese día, especialmente en la madrugada, donde esos actos sacrílegos se cometen con esas hostias que han sido robadas, que esas hostias que han sido supuestamente comulgadas, pero han sido indebidas y han sido robadas. Y estaba leyendo, Araceli, que muchas veces incluso se ofrecen fuertes cantidades de dinero para obtenerlas. Y nosotros, católicos ingenuos, católicos ignorantes, muchas veces no nos damos cuenta de estos actos que en nuestros ojos se pueden estar cometiendo. Pero veamos, terminemos de ver lo que dice aquí este numeral, donde nos habla de la simonía. ¿Qué es la simonía? Se define como la compra o venta de cosas espirituales. Justamente lo que hablábamos, ¿verdad? Que alguien pueda dar una hostia consagrada por algo. Ahí se está cometiendo ese pecado de simonía. ¿Por qué? Porque de esto viene de Simón el Mago. No sé si se recuerdan, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, justamente cuando los apóstoles de Jesús iniciaron esa vida pública, cuando ya ellos habían sido revestidos por ese poder de lo alto y tenían ya el Espíritu Santo en ellos y empezaron a obrar sanaciones, curaciones, liberaciones, etcétera. Y en eso este mago Simón vio a Pedro y a Juan haciendo esos, o sea, que por medio de ellos se hacían esos milagros y decían, bueno, te voy a pagar. O sea, ¿cómo se obtiene ese poder? O sea, él ofreció, y de ahí justamente viene esa palabra simonía, porque Simón el mago quiso comprar el poder espiritual del que había sido dotado los apóstoles. Él dijo, yo también quiero, se ve tan bonito, qué bueno pues ver curaciones, ver liberaciones. Esto se dio en la Puerta de la Hermosa, por ejemplo, cuando Pedro dijo, yo no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo, y el tuido fue sanado. Ese poder que Pedro tenía, y entonces donde Pedro le dice, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Esto nos lo dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8, versículo 20. Y así se ajustaba a las palabras de Jesús, donde dice, gratis lo recibiste, dalo gratis. Entonces, hermanos, es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o como un dueño, pues tienen su fuente en Dios, solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Entonces, estos numerales cortitos, hermanos, nos hablan justamente de esos pecados que podemos incurrir nosotros. Si hemos cometido esto, hermanos, es preciso
que reflexionemos, que analicemos y, ¿por qué no? Hoy, viernes, primer viernes de mes, donde debemos desagraviar todos esos pecados y esos dolores causados al Sagrado Corazón de Jesús, es tiempo que vayamos a confesarnos para poder hacer una comunión después, una comunión reparadora en contra de todos los sacrilegios que se han cometido, conociendo o ignorando que es un sacrilegio. Adelante, Araceli. Definitivamente, y ahora que mencionabas al mago Simón, es importante que resaltemos la importancia de que el demonio también hace milagros, porque este hombre levitaba, él levitaba y todos lo creían un santo. Y cuando él ve esto en los apóstoles y quiere comprar lo que ellos tienen y ellos les dicen que no, él quiere seguir haciendo sus hazañas, mostrando que él es mejor que los apóstoles. ¿Y qué hacen? Oran y él cae. Oran y él cae. Él estaba en lo alto y a la hora de orar, cayó. Cayó. ¿Por qué? Porque nadie es más poderoso que Dios. Es momento de que nos hagamos la pregunta, como bien lo mencionó Irma. ¿Esto que estoy haciendo es correcto? ¿Por qué le pongo la botella de tequila si se murió de cirrosis? ¿Acaso estoy recordando su pecado? ¿Por qué le pongo su cerveza si definitivamente el alcohol fue lo que lo mató? ¿Por qué lo lleno de comida si al final un coma diabético fue el que se lo llevó? Pongámonos a pensar en todas estas cosas y definitivamente que hacer todo esto es no creerle a la palabra de Dios. Porque aquel que ya se encuentra en la presencia de Dios, adorándole, honrándole y glorificándole, no tiene necesidad de las cosas que son pasajeras. Una de las cosas muy importantes, mi querida Irma, y podrán decir muchos, pero ¿qué de malo tiene poner una fotografía de mi ser querido? No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene poner flores? No tiene nada de malo. Lo malo es creer que ese difunto va a venir a comer la comida, los frutos y las bebidas que se ponen en el altar. Y dicen, sí, lo creen y con ese propósito lo hacen. Pregúntate, ¿con qué propósito estoy poniendo todas estas cosas dentro del altar? Y creemos que la esencia se ha ido porque los fieles difuntos han bajado. Está esta película que se llama Coco, que también viene a traer toda esta tradición de los, que es el día, por eso le llaman el Día de los Muertos, cuando nosotros en realidad celebramos la vida. Y el lugar de misericordia, el purgatorio, aquellos que están purificando sus pecados y que están a la espera de estar totalmente en la presencia de Dios. Y entonces en esta película lo único bueno que yo rescataría, mi querida Irma, viéndolo con ojo crítico de católica, practicante, bendito sea el Señor, es acuérdate de aquel que se ha ido. Pero acuérdate de verdad y dale comida de verdad. Dale la oración. Porque tú te pondrás, muchos se pondrán a hacer un altar muy bonito y a poner la foto, pero no le han entregado la oración. Dale oración. El mejor alimento para las almas del purgatorio, que es, mi querida Irma, la oración de intercesión. Olvidarte de ti mismo y comenzar a pedir por ellos, porque bien creemos y sabemos que ellos oran incesantemente, interceden por nosotros incesantemente, pero no pueden interceder por sí mismos. Pero es que ¿cómo yo sé que mi familiar está en el purgatorio, en el cielo? No lo puedes saber. Pero es que ¿acaso si oro le hace mal la oración? Claro que no. Si está en el cielo, no hay oración que sea desperdiciada, porque bien lo sabemos y lo conocemos a través de la misericordia de Dios.
a través de mensajes hermosos que ha dado María Santísima, nuestra Madre, por misericordia de Dios. Porque quiere que seamos salvos, porque quiere que seamos santos. Y se podrán decir, pero es que yo nunca he robado la Eucaristía, yo nunca la he vendido, pues muchos lo hacen. Decía Fernando Casanova que llegan a pagar hasta $2,500 por una hostia consagrada. Y él decía, ¿cómo es posible que tú como católico no le veas el valor al cuerpo y la sangre de Cristo? Y que los satánicos sí sepan lo que vale, lo que es. Y ellos lo toman para hacer sacrilegios con la Santa Eucaristía. Si tú tienes tu altar, si tú estás acostumbrado a hacer un altar, no le pongas comida, no le pongas bebida, no le pongas alcohol. Ponle oración, ponle corazón. Realmente que tus hijos aprendan a rezar el Santo Rosario, a pedir por los fieles difuntos, porque esa sí es una tradición muy buena que hay que pasar, mi querida Irma. Una devoción preciosa se tiene que pasar, porque si yo no rezo por otros, tampoco otros van a rezar por mí. Y que esta vida es de paso, y que cuando yo pase al otro lado, y si estoy dentro del purgatorio, y si nadie se acuerda de mí, es mi propia responsabilidad, porque yo no enseñé a otros a orar. A mí me gustaría, Irma preciosa, leer un poco acerca de la primera carta de Corintios 15 del 33 en adelante, que dice, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Despiértense y no pequen de conocimiento de Dios. Algunos de ustedes no tienen nada. Se lo digo para su vergüenza. Es como dice Irma, que en este centro comercial pregunta, creía que el dueño era católico. Y muchas veces, precisamente, también recordamos que pecamos por desconocimiento. No tenemos el conocimiento de hacerlo. Es más, nunca hemos preguntado por qué hacemos el altar. ¿Cuál es el propósito de hacer el altar? Simplemente lo estamos haciendo por tradición y no nos damos cuenta que incluye muchísimas cosas que son paganas, como el creer que los fieles difuntos van a llegar a comerse la comida y a pasarla con nosotros. El versículo 35 nos sigue diciendo, algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Hablemos de carne, pero no es siempre la misma carne. Una es la carne del hombre, otra la de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Y si hablamos de cuerpos, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos terrestres. Mira qué preciosura, qué hermosura, mi querida Irma. Y que todo esto está dentro de la palabra de Dios, que muchas veces no se nos ocurre ni siquiera tocar. No la abrimos, no leemos. No, por eso bien dice San Pablo, y si no, corrígeme en el texto bíblico, mi querida hermana, que dice en nuestro Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y precisamente por tener falta del conocimiento hacemos muchas cosas por sentimiento. Ay, qué lindo, yo lo hago.
pero no sabemos que no es bueno y que tampoco es una tradición buena que estamos pasando a nuestros hijos. Continúa diciendo, también el resplandor del sol es muy diferente al resplandor de la luna y las estrellas, y el brillo de una estrella diferente del brillo de otra. Lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Bendito y alabado sea el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay mucho que conocer, mis queridos hermanos. Hay mucho que aprender y hay mucho que desaprender para poder caminar en la ricura de nuestra fe y de nuestra doctrina. ¿Te gustaría agregar algo a esto, mi querida Irma? Así es, Araceli, muy dura la palabra. Muy dura, y no es Araceli, no es Irma, no, son las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde, aunque nos duela, aunque nos sintamos incómodos, porque aquí nos dice mismo San Pablo, se los digo para que les dé vergüenza. O sea, ¿por qué? Porque hacemos cosas por hacer y no investigamos, no sabemos. No se dejen engañar. Y aquí nos lo repite, hermanos, y estos tiempos, otra vez, son tiempos muy complicados que si nuestro conocimiento sobre nuestra doctrina católica es débil, pues nos vamos a dejar engañar, definitivamente. Y este es el llamado entonces a que con esta fiesta que recién acaba de pasar, pensemos, analicemos qué tanto de veras nosotros conocemos o qué tanto nos falta conocer y que nos motive a ir profundizando en nuestra doctrina católica. Con solo estas citas bíblicas, con 3 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, podemos darnos una calificación. ¿Qué tanto conocemos de nuestra fe que decimos profesar? Que decimos que en el credo, que profesamos en el credo. Yo creo que con esto hoy el objetivo, Araceli, es reflexionar sobre cómo está nuestro caminar y qué tanto debemos de seguir profundizando. Y por eso esta radio hermosa, que es un pedacito de cielo en nuestros hogares, pues pretende llevar a nosotros un poco de reflexión, pero que nos motive a la acción. Estas palabras tan duras que nos dice aquí, necios. Y a veces nos enojamos con el padre, tu paisano también. ¿Cómo se llama este padre? Arturo Cornejo. Arturo Cornejo, que me encanta oír sus homilías, porque en un lenguaje tan sencillo, pero tan directo, nos hace reflexionar. Y él nos dice eso, ¿verdad? Y él dice, no soy yo, es las Sagradas Escrituras también, donde a veces sí es ofensivo, hay mucha gente que se ofende porque dice es que el Padre no usa la palabra apropiada, pero así entendemos. Creo que con esas palabras sencillas nos llega al corazón y que nos haga reflexionar, ¿verdad? Porque muchas veces, pues pensamos de esos cultos que le hacemos a nuestros muertos, que quisiéramos decir, bueno, es que él vea, que sienta, que coma, que venga, que pruebe, porque como este día es una licencia que les dan. O sea, la gente cree, dice, que es una licencia que el Señor les da porque ellos están en el cielo. Entonces es una licencia que vengan y que vengan a comer un poquito de lo que nosotros comemos. Eso es falso. Eso totalmente no es así, hermanos, ¿verdad? Porque vemos que pues nuestro cuerpo es materia y nuestro cuerpo se pudre, se corrompe, se destruye. Y lo importante aquí es el alma. Es el alma que si depende de nuestras obras, depende de nuestro cumplimiento con la voluntad de Dios. Hay 3 caminos: infierno, purgatorio y cielo. De nosotros depende hacia dónde estamos acumulando
¿Para qué camino queremos llegar? Porque todos, y eso es lo hermoso del Día de Todos los Santos, esa reflexión que sí debemos hacer, hacia dónde queremos ir. Los santos fueron personas humanas, como nosotros, con todas nuestras defectos y virtudes, con todas nuestras pruebas, con todos los dolores. Pero ellos decidieron el camino de la cruz. Y ahí vemos tantos ejemplos hermosos, lo que comentaba hoy José de San Martín de Porres, que yo no sabía que él era peruano. Eso es algo muy interesante que hoy supe, que él era originario del Perú y es un santo de nuestros tiempos. No es de aquellos cientos de años atrás, no. Él fue de 1962, estábamos hablando de la fecha. Entonces, la invitación debe ser, hermanos, a que sigamos profundizando en nuestra doctrina católica, que sigamos conociendo, pero sobre todo que sigamos amando. Porque el mandamiento único, que el mandamiento que está sobre todos los demás es el amor, el Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces es ahí donde a la hora del juicio vamos a ser seleccionados para qué camino ir, pero depende de nuestras obras, depende de nuestras acciones, depende de qué tanto nosotros digamos sí a esa invitación de Dios, porque la invitación a ser santos es para todos, y cómo lo hacemos cada día se va construyendo este camino, que no es fácil, por supuesto que no es fácil, si no leamos las historias de todos los santos, esos caminos de piedras, de espinas, de desprecio, de difamaciones, de persecuciones. Decía alguien en una de esas reflexiones, si hoy nosotros somos católicos, que estamos acomodados, que nadie nos critica, que nadie nos dice nada, preocupémonos, porque entonces estamos siendo católicos del montón, estamos haciendo como todos, no hay nada de extraordinario. Cuando recibamos nosotros críticas, difamaciones, persecuciones, es ahí un signo de que estamos en la senda correcta y que estamos avanzando, ojalá, a la vida eterna, conquistando esa ansiada vida eterna y llegando a la santidad, porque esa debe ser el llamado, ¿verdad? El llamado a ser santos en la tierra, porque por supuesto no tenemos que ir con nuestra aureola, con nuestras alitas de ángeles, no, simplemente en los actos sencillos, en los actos más de dar un vaso de agua, porque la palabra de Dios lo dice, va en Mateo, que cuando me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me visitaste, es ahí donde cuentan esas obras de caridad, esas obras de amor. Así es, hermanos, que esto es solo un saborcito, era para provocar a que sigamos caminando, sigamos conociendo y sigamos pidiendo esa gracia de Dios a través de su Espíritu Santo para caminar en esos caminos de Dios. Y definitivamente si hay personas que en este momento dicen, bueno, pues yo no tenía conocimiento de nada de eso, yo no sabía, yo nunca lo hice con una mala intención, pero lo está tomando de una muy buena manera, pues yo te invito a que aprendas y comiences a a quitar todas esas malas prácticas que no son buenas y que definitivamente te llevan también a confundir a tus hijos, porque nuestros hijos crecen confundidos con estas tradiciones paganas que nosotros mismos le estamos pasando, y recordamos la palabra, esa frase hermosa, conquista la vida eterna, de la segunda de Timoteo 6:12. Tú como hombre de Dios lleva una vida de rectitud, piedad, fe y amor. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado. ¿Quién no quiere conquistar la vida eterna? Bueno, a mí me preguntaban
fuertemente, pero es que no hay nada de malo. Yo no tengo ni una intención y no tiene nada de malo ponerle la comida y no tiene nada de malo poner esto y no tiene nada de malo. Y decía, claro, ok, bueno, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero ahora yo te pregunto, si tú lo haces, no es creerle a la palabra de Dios, porque bien sabemos que estamos en la presencia de Dios o ya sea purgando para llegar a la presencia de Dios. Y del otro lado estamos con una persona que creemos que todavía tiene la oportunidad de venir a comerse todo esto. ¿Cuál de las dos tú quieres para tu familia? ¿Cuál de las dos crees que es mejor? ¿Por qué enojarnos? ¿Por qué cerrarnos? Yo no estoy diciendo que tuviste una mala intención. Lo que te estoy diciendo es que hay que corregirnos para irnos en la dirección correcta. Y la misma palabra de Dios te corrige, porque el Padre Toro te da incluso textos bíblicos para aclarar todas esas dudas. Ahora, acerca de la película que mencioné, yo te recomiendo que mejor ni la veas y que tampoco la vean tus niños. ¿Por qué? Porque se van a confundir. Yo lo que digo, lo único que puedes sacar de ahí es: ¿a quién has olvidado de tus fieles difuntos? ¿A quién ya no tienes presente en tus oraciones? ¿O a quién nunca has tenido presentes en tus oraciones? ¿Realmente ofreces oración por los fieles difuntos? ¿Realmente te acuerdas de ellos? ¿O simple y sencillamente por defender una tradición pagana los pones a ellos de pretexto? Muy buenas preguntas para reflexionar, mi querida Irma, para meditar, para corregirnos y para ver qué tanto realmente estoy dispuesto a dejarme corregir por la palabra de Dios. Porque bien tú lo mencionaste, no es Irma, no es Araceli. Irma les ha hablado del numeral del Catecismo de la Iglesia 2118. Léanlo, por favor, búsquenlo si no lo tienen físicamente, que les recomendamos tenerlo físicamente, pero si no lo tienes, búscalo en el internet. Numeral 2118 de la Iglesia Católica. Y también busca en la palabra de Dios, 1 Corintios 15, del 33 en adelante. Busca también 2 Timoteo 6:12, ese llamado a conquistar la vida eterna. Quiero ser santo, quiero llegar al cielo. Y para eso, durante mi corta vida o larga vida, no sé cómo le quieran llamar, a mis 25 años, a mis 42 años, mi querida Irma, definitivamente estar del lado de Dios es maravilloso. Vivir en la gracia de Dios es maravilloso. Buscar la santidad y buscar incluso en mis actos cotidianos ser santo es maravilloso. Porque hemos sido creados para ser santos, para ganar la santidad. Decía una hermana, no, todos somos santos. No, mi hermana, la corrijo. No somos, pero sí estamos llamados a serlo. Porque si nos creemos que somos santos, pues entonces ya no hay nada que buscar, ya no hay nada que corregir. Y si me creo que soy santo, soy mentiroso, como dice la palabra de Dios, cuando dices no tengo pecado. El que dice no tengo pecado es un mentiroso. Todos tenemos pecados y tenemos mucho que corregir. Y si algún día nosotras nos equivocamos en este programa, por favor, háganos saber. Sería bueno que nos hagan saber en qué error estamos incurriendo para poder corregirnos. Porque para eso somos una gran familia, mi querida Irma, para ayudarnos a crecer en la fe, para depurarnos de todas esas malas prácticas juntos y también dejarnos corregir con el amor de Dios. Y nosotras hacemos este programa con muchísimo amor, porque realmente nuestro mayor deseo es que tú y tu familia conquisten la vida eterna.
Así es, Araceli. Yo estaba ahorita reflexionando y pensando, pero yo no sé, el 1 de noviembre allá en Estados Unidos, Araceli, es un día común y corriente. No hay descanso, no hay, pues, asueto. No, ¿verdad? Es un día de solemnidad. Estamos llamados a ir a la Santa Misa de Día de Todos los Santos, pero no hay día de descanso. Definitivamente no. Ok, sí, porque en nuestros países, generalmente aquí en América Latina, sí, el 1 de noviembre es un día de asueto, es un día de descanso, es un día desde el punto de vista católico, es una solemnidad, es un día de precepto, es un día de ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba a mí misma, ¿será que toda la gente católica fue al cementerio, pero también fue a la Eucaristía? Y mi respuesta es esa, definitivamente no. Nosotros acá tenemos la dicha de tener varias iglesias muy cerca y fuimos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Normalmente acostumbrábamos nosotros vivir nuestro 1 de noviembre en familia de ir al cementerio a las 5 de la mañana, el 1 de noviembre, pero nunca íbamos a misa. Así crecimos. Ahora que nosotros estamos ya en este caminar, pues fuimos a la Eucaristía, como debe ser, a las 7 de la mañana. Ese día amaneció lloviendo, mi querida Araceli, y un frío que no queríamos ir. Pero fuimos a la Santa Eucaristía y después ya fuimos al cementerio como a las 9 de la mañana a dejar las ofrendas florales y hacer una oración por nuestros difuntos. Y entonces la pregunta aquí que yo te digo me hacía, es una fiesta de solemnidad, pero muchas veces desconocemos que nuestra obligación primaria como católicos es ir a la Santa Eucaristía y asistir. Y muchos católicos desconocemos esto y no lo hacemos, porque nuestra iglesia estaba, pues sí, había un poquito más de gente de lo normal, pero no estaban ni siquiera a la mitad ni un cuarto de la iglesia, de la capacidad. Lo mismo al día de ayer creo que sí hubo un poco más de personas porque a muchas parroquias pidieron traer los cuadros de sus difuntos y creo que ahí sí. Sin embargo, la misa de precepto era el 1. Entonces, por favor, hermanos, que no se nos olvide, anotémoslo y tengámoslo presente, ¿verdad? Que para el próximo año nuestra prioridad es ir a nuestra parroquia el día 1 de noviembre. Y sí, pues tenemos también ese asueto, ese descanso, pues vamos a dejar ofrendas florales y comamos rico, por supuesto, porque decía también otra hermana que fue el 1 de noviembre fue miércoles y muchas personas hemos estado ayunando los miércoles y viernes, pero ese día, que era día de solemnidad, el ayuno no era obligatorio, no era requisito, sino más bien era una celebración y por supuesto nosotros acá comimos nuestro delicioso fiambre de día de noviembre, pero a las 7 de la mañana habíamos asistido a nuestra Santa Eucaristía y por supuesto lo que tú decías, Araceli, la oración. Qué mejor regalo de darle a nuestros difuntos esa oración de intercesión, el Santo Rosario, que ayer ya lo hablaban las hermanas antes de este programa, que fue tan hermoso, ¿verdad? Nosotros acá tuvimos también la dicha de tener la Eucaristía a las 7 de la mañana, entonces ya en la tarde pues había disposición, ¿verdad? Para estar en el Santo Rosario e interceder por todos los fieles difuntos y especialmente por las almas que no tienen quien se recuerde de ellos, porque sabemos que muchas personas, pues no son católicos practicantes y se murió la persona y jamás le ofrendaron una Eucaristía o jamás hicieron un Santo Rosario y ayer tuvimos nosotros ese pequeño grupito que me extrañó bastante, que eran más de 1000 intenciones, más de 1000 nombres, pero habíamos 20 personas conectadas. Y éramos 8 personas del equipo, entonces todos nuestros radiocreyentes habían 12 personas. Yo me estuve haciendo ese análisis cuando estaba en el Rosario y ojalá que el otro año, pues fue un hermoso ejercicio espiritual y ojalá el próximo año pues nos organicemos y vivamos de mejor manera este 1 y 2 de noviembre, que son
Son días específicos para meditar sobre nuestra propia realidad católica, sobre cómo estamos viviendo nuestra catolicidad y esa aceptación de la invitación a llegar a ser santos, pero también recordar la memoria de nuestros difuntos e interceder porque ellos disfruten de ese lugar privilegiado que el Señor ha designado para ellos. Así es, y qué hermoso, mira. Irma hizo y llevó a cabo el consejo que nos da el padre Toro, Luis Toro, dice, depuremos, cristianicemos nuestras tradiciones. Dio prioridad a la Santa Eucaristía y esta vez fue a ofrecer flores y hacer oración. Vamos a hacer oración, vamos a recordarlos y vamos a finalizar este programa, que son unas 59, precisamente con la oración para sacar 1000 almas del purgatorio. Y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo nuestro Señor Jesucristo, junto a las misas celebradas hoy día alrededor del mundo, en favor de las benditas ánimas del purgatorio, por los pecadores de la Iglesia Universal, aquellos en mi familia y en mi propio hogar. Amén. Y les recomiendo hacer esa oración al finalizar su Santo Rosario para liberar 1000 almas del purgatorio. Hasta el próximo programa, mi querida Irma, queridos hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos escuchamos el próximo viernes. Paz y bien. Hoy te agradezco, Señor, por las familias unidas. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición, su gran bendición. Agradezco, Señor, por las familias que luchan. Viven injusticia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición.
bendición. Jesús, yo sé. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.